Muy buenas amigos y amigas del ocio, bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast de recomendaciones sobre videojuegos, series, cine, literatura, tecnología, etcétera. Todo aquello que caiga en nuestras manos ociosas. Yo soy Bernie y os voy a traer un nuevo episodio con 2 recomendaciones. ¿Qué toca esta vez? Pues mirad, os voy a contar 2 cosas que me han marcado mucho en mi vida y que me han gustado tanto que incluso es para mí difícil explicarlo en palabras. Que es una serie, mi serie favorita de todos los tiempos, y un videojuego. Uno de mis juegos favoritos, si no el que más, de todos los tiempos. Venga, vamos allá. Voy a empezar por la serie. ¿Y cuál es? Pues no es otra que Lost, Perdidos. Esa serie que en los 2000 triunfó, pegó mucho, venía de América, que inició un boom por las series americanas, que fue una fiebre y una moda y un fenómeno, fue un fenómeno social, que la gente la veía descargada de internet en inglés con subtítulos en castellano, porque no podíamos esperar a que la doblaran y la trajeran a nuestro país. O sea, estábamos enganchadísimos a ella. Había foros, miles de foros, teorías, la gente hablando, ahora puede ser esto, ahora puede ser lo otro. Ahí estaban JJ Abrams y Damon Lindelof al mando de esta obra, que ha supuesto muchas cosas. Por un lado, si no fue la primera, yo creo que de las primeras, o al menos la que popularizó las intros cortas. Antes era más habitual tener una intro y outro de las series, pues esa música con los créditos de los actores, etcétera. Pues Lost empezó a hacer las cortas, la puso de moda, las cortas, que simplemente había una musiquita con las letras de Perdidos y ya está. Y eso era, simplemente, y no era justamente al principio, sino que había una escena. Bueno, eso también, eso sí que salían otras, ¿no? Pero bueno, que era una intro súper corta y la outro era un chun y ponía Perdidos y ya está. O Lost, porque lo veíamos en versión original. Bueno, ¿qué decir de esta serie? Es que fue tan seguida, fue tan fenómeno que rompió barreras. Al final 4 acabó comprando los derechos porque empezaban a emitirla en otro canal, no sé si era en la 2 o en la primera o algo así. Al final, años después, 4 cogió los derechos y empezó a emitirla súper rápido para ponerse al día, y el día del último episodio la emitieron casi en estreno, media hora después de que se estrenara en Estados Unidos, con subtítulos, porque no le daba tiempo a doblarla, obviamente. Y yo me acuerdo levantarme ese día, y tenía que ir a trabajar, pero me levanté a las 5 de la mañana o así, porque a las 5:30 o a las 6 de la mañana daban el capítulo, emitían el último capítulo. Y yo, ese año, 2010, lo recuerdo perfectamente porque fue el año que me casé, y estaba en mi piso nuevo, y me levanté temprano para ver ese capítulo, llorar, emocionarme y saber que era el final de una serie que me había acompañado tantos años y que al fin y al cabo había marcado mucho para mí. Yo empecé a verla cuando estaba en la universidad. Fijaos cómo evolucionó tanto eso, cómo me acompañó tanto tiempo. Yo me acuerdo que me descargaba los capítulos a la mañana siguiente, cuando lo daban en Estados Unidos, a la mañana siguiente, en el trabajo, estaba buscando ya los enlaces. Incluso en esa época tenía mi blog, el blog de Bernie, que lo podéis encontrar en bernielost.blogspot.com. Pues en mi blog ponía los capítulos, que años más tarde tuve que borrar todos esos posts porque me habían bloqueado el blog por tener enlaces, pero cogió popularidad mi blog porque empezaba a coger enlaces de aquí y allá para compartirlo con la gente, pero ya no lo hacía por coger fama, sino por compartir con alguien más todos esos capítulos, que la gente lo pudiera ver. Y fue todo un fenómeno. No os voy a contar simplemente os cuento que hay un accidente aéreo y se estrellan en una isla
varios... O sea, se estrella el avión en una isla y los supervivientes pues tienen que intentar salir de ella, que no es tan fácil como parece al principio. Por eso se llama Perdidos. Hay muchas tramas, hay muchas cosas que se quedan abiertas, otras que se cierran, y no puedo entrar a hablar de toda esa serie ahora en profundidad, en 5 minutos por supuesto, pero sí que os quería transmitir mi sentimiento, mi sensación con esta serie que me ha marcado tanto. Por eso mi nick en redes sociales es Bernie Lost. En cualquier red social y incluso cuando me creo una cuenta de algo, pues en una cuenta de una consola o algo así, pongo Bernie Lost. Bernie porque soy Bernie y Lost por perdidos. Y así empezó, porque mi pasión mi fiebre era muy, muy grande. Incluso me compré un libro que hablaba de la filosofía de Perdidos y otro que hablaba también un poco de la serie. Me gustó muchísimo. Fui muy fan y la disfruté. Y nada más, eso es lo que os quería contar de esta serie. A lo mejor os quedáis un poco extrañados porque no os he contado prácticamente nada de ella, pero es que quería transmitiros mi sensación y mis sentimientos hacia esta serie tan importante para mí. Y ahora vamos a por la segunda recomendación. Bueno, ahora toca el turno al videojuego, y si habéis leído en el título del programa, pues sí, es The Last of Us parte 2. Juego de Naughty Dog, exclusivo de PlayStation, que salió en 2020, en junio de 2020, el 19 si no me equivoco, y que venía a ser la segunda parte de un juego que salió en 2013 para PlayStation 3 y que sigue contando las aventuras de Ellie y de Joel, dos supervivientes en un futuro posapocalíptico que fue arrasado por un hongo, el Cordyceps, que infectaba a la gente y los volvía una especie de zombies. No eran zombies, pero eran infectados, pero que eran muy peligrosos y con muchos tipos de zombies. Tampoco os voy a contar bien de qué va, pero sí que ocurre 4 años después de lo que pudimos ver en The Last of Us, en 2013. Y nos cuenta cómo sigue las aventuras justo inmediatamente no, es secuela directa del juego de 2013, y los protagonistas siguen siendo los dos mismos personajes. Aunque si en el primero manejábamos a Joel la práctica totalidad del juego, en esta secuela le toca a Ellie llevar el protagonismo. No os puedo contar mucho de la historia, simplemente que por unas circunstancias, por algo que ocurre, Ellie busca venganza con un grupo de supervivientes, de humanos llamados los lobos, y entonces va tras ellos hacia su guarida. ¿Por qué es tan importante para mí este juego? ¿O por qué me ha marcado tanto? Pues os voy a hacer un resumen rápido y luego os cuento más. Pero principalmente porque me hizo sufrir. Y diréis, ¿por qué te ha hecho sufrir? ¿No te ha hecho disfrutar? Es algo extraño. Sabéis que muchas veces se disfruta sufriendo, pero es un juego, sin entrar en spoilers, sin desvelaros nada. Es un juego que me dejó mal sabor de boca, que cuando lo terminé no me quedé con ese sentimiento de satisfacción que te queda cuando te has terminado otro juego y dices, wow, qué guay la historia, el viaje recorrido, lo que me han contado. No, aquí al contrario, aquí acabé un poco desolado por todo lo que había vivido y ocurrido. Y lo principal es que me quedé con ganas de hablar. Los días siguientes tenía muchas ganas de hablar con gente que ya se lo había pasado y decirle, pero tú cómo viviste esto, pero tú cómo sentiste esto otro, pero aquí ¿qué te pareció esta escena? ¿Qué te pareció esto otro? Necesitaba hablar de él en todo momento y me tiré varios días escuchando podcasts que hablaran sobre él, que hicieran un especial y que le rindieran el homenaje que se merece desde mi punto de vista, porque es una obra valiente, es una obra que arriesga. Fijaos si arriesga, que tiene un punto de inflexión en un momento del juego, y ese punto de inflexión hace que mucha gente lo aborrezca, que no quiera seguir jugando a partir de ahí, que incluso muchos lo abandonen en ese momento.
Y yo también sentí también algo así, porque estabas en un punto álgido de la historia y de repente, pues, transcurre algo, hay un giro, es que no puedo hablar, pero bueno, los que lo hayáis jugado sabréis a qué me refiero, y de repente dices, ¿cómo? Es un sentimiento de necesito avanzar más en la historia, necesito que me cuentes más de esto y tú me estás contando esto otro ahora. No quiero, pero te hace esforzarte y te obliga a seguir avanzando por un camino que no quieres y básicamente el juego se basa en eso en muchas veces, porque el juego te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer en varios momentos del juego. Tú, manejando el personaje, para seguir el guión, tienes que hacer cosas con las que no estás de acuerdo y con las que no comulgas. El 90% de la gente le pasa eso. Si hay alguien que está totalmente de acuerdo con lo que está haciendo y le parece bien todo lo que pasa, pues no tendrán ese sentimiento. Eso está claro. Esto va por gusto, va por sensaciones y está claro que todo el mundo no opina igual. Pero desde mi punto de vista, lo que vives con este juego es increíble, porque te hace vivir esa historia, esa aventura, te la hace vivirla desde dentro, ser el protagonista de algún modo y ya te hace empatizar con los personajes. Es tan valiente que se atreve a mostrarte el punto de vista no solo de los protagonistas, sino de los enemigos, pues, por ejemplo, dándote a entender o viendo cómo las víctimas no son en balde, que tú matas a un enemigo cualquiera, un soldado random, y ese soldado tiene amigos, tiene familia, tiene mascotas, y los que lo pierden sufren por su pérdida. Y tú eso no lo habías visto en otro juego, a lo mejor tan literal. Es muy diferente, te hace sentir cosas, o al menos lo intenta despertar sentimientos, pero no agradables simplemente o principalmente agradables, sino muchos de ellos desagradables e incómodos. Y por eso es valiente, y por eso se merece todo mi respeto, y por eso se merece que os dedique este programa a hablar de él, sin contar nada de su historia, de su trama ni de su jugabilidad, porque no lo necesita. Necesitáis saber que va a contarte una historia a su forma, y que tienes que entrar, tienes que seguir, tienes que dejarte llevar, y cuando te dejes llevar, entonces lo disfrutarás más. Voy a dejarlo aquí, no quiero extenderme más porque ya me estoy pasando 3 minutos de lo que suele ser habitual en los programas. Y quien quiera hablar más sobre esto, que me busque @bernilost en Twitter. Yo hablaré encantado, placenteramente, de todo esto. Discutiré si queréis, pero para mí el mejor juego de la generación de PlayStation 4 y Xbox One, sin ninguna duda, sin ningún tipo de duda. Lo dicho, lo dejo aquí, me despido y nos vemos en un próximo programa de Ocio 2.0.